Bueno, mi nombre es Mariana Palacio García. Los integrantes de este grupo somos Daniel Polo y Mariana Palacio. Bueno, yo les voy a hablar sobre la primera parte del libro Siddhartha. Bueno, en el principio nos hablan sobre Siddhartha, dónde nació y que era un hijo de un Brahman, que su padre se llamaba Falk. Se crió con su amigo Govinda, que también era hijo de un Brahman. Todo el mundo lo describía a Siddhartha como un hombre perfecto, que cuando él caminaba por las calles daba placer y alegría a todos. Y cuando pasaba por las calles aceleraba el corazón de todas las hijas de los brahmanes cuando lo veían, pero a pesar de todas ellas, quien más lo amaba era su amigo Govinda, que siempre lo describía de una forma maravillosa, amaba todo de él. Pero a pesar de todo, ese amor que le tenía su padre, su madre y su gran amigo Govinda, decía que no le iba a durar toda la vida, no se sentía completo, no se encontraba su yo. Entonces Siddhartha empezó a experimentar pensamientos y a hacer un recuento de su vida, pero no sabía por qué, no se sentía lleno. No se sentía lleno de sí mismo, creía que todo lo que lo rodeaba, todo lo que la gente pensaba, no le llegaba a sí mismo, no sabía por qué no se encontraba a sí mismo, ya que era muy inteligente y sabía muchas cosas, y con todas esas cosas no sabía por qué no se encontraba, sabiendo que él aprendió muchas cosas, ya tenía muchos requisitos para volverse un Brahman y todo. Bueno, un día Siddhartha le dijo a su amigo que fueran al árbol de los bananos, bueno, a su amigo Govinda, para meditar. Ya pasar el tiempo, Govinda había terminado su meditación, pero Siddhartha no. Cuando habían terminado, en la ciudad pasaban los samanas, pidiendo limosna. Los samanas, que eran ascetas, peregrinos, eran personas en peregrinación, en peregrinación. Bueno, pidiendo limosna, con su espalda llena sus espaldas eran tres ascetas que llegaron a la ciudad, que su espalda estaba toda polvorienta, tenía mucho polvo y llena de sangre. Estaban casi desnudos, que solo los tapaba un taparrabos. Al verlos, Siddhartha, cuando sentía que soplaban un perfume de serena pasión, de servicio destructor y despiadado ensimismamiento por las noches, Siddhartha le dijo a su amigo que mañana temprano sería con los samanas para convertirse como uno de ellos. Otra parte que nos hablan que me pasé es que Govinda y Siddhartha ejercitaban la meditación y la introspección, que silenciosamente, sin decir palabras, silenciosamente podían hacer el Om. Bueno, al verlos, Siddhartha, ensimismamiento por la noche, Siddhartha le dijo a su amigo que mañana temprano sería con los samanas para convertirse como uno de ellos. Govinda, al haberlo escuchado, le preguntó que si su padre lo permitiría. Siddhartha lo miró y sonrió y le dijo que no se preocupara, que mañana al amanecer quería empezar su vida de un samana, que no hablaran más de ello. Al rato entró Siddhartha al cuarto de su padre, donde estaba sentado, y se colocó a su espalda. Estuvo ahí hasta que su padre se diera cuenta de que estaba ahí. Cuando se dio cuenta, le preguntó que si era él, que si era Siddhartha, que dijera lo que tuviera que decir. Bueno, Siddhartha le dice que con el permiso de él que le ha venido a decir que mañana abandonará su casa para convertirse en una asceta. El padre se llenó de furia al escuchar decirlo, porque él siempre y le dice que no es propio pronunciar esas palabras.
ya que él siempre habría querido que él fuera en sí, que en esas palabras, ya que él siempre habría querido que él fuera un samana. En sí se enojaron y entre más pasaba la noche y el padre lleno de furia salió de su cuarto y al asomarse en una ventanilla vio a Siddhartha parado bajo la luz de la luna. Quieto, se mantuvo así toda la noche. Se mantuvo toda la noche. Toda la noche su padre lo vio desde esa ventanilla que se quedaba intacto. Que se mantenía intacto. Bueno. Al faltar una hora para el amanecer, el padre entra en la habitación y le dice, querido hijo, le dijo que era lo que esperaba, que en cualquier momento se iba a cansar, pero Siddhartha le decía que no se iba a cansar, que su padre le dice, Siddhartha, ¿qué esperas? Y él le dice, ya lo sabes. Y él le dice, vas a estar siempre así, en pie, esperando a que sea de día, hasta que sea mediodía, hasta que sea de noche. Él le dice, estaré en pie, esperando. Su padre le dice, te cansarás, Siddhartha. Me cansaré. Tienes que dormir, Siddhartha. No dormiré, te morirás. Te morirás, Siddhartha, moriré. ¿Y prefieres morir antes que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre obedeció a su padre. Entonces renuncias a tu propósito. Siddhartha hará lo que su padre le diga. Bueno, ya al pasar el tiempo, su padre le dice, querido hijo, si crees que siendo un samana serás feliz, ve. Y todo lo que aprendas, cuando te canses, ven y enséñamelo. Ve y vuélvete un samana. Partió Siddhartha cuando vio que detrás de él había como una sombra y era su amigo Govinda. Con ellos. Bueno, los dos partieron con los samanas para aprender todo de ellos. Los samanas les hicieron una serie de pruebas para que se volvieran, para ver si serían dignos de estar con ellos, y lo lograron. Como inicio, Siddhartha entregó su túnica a un pobre y vistió desde entonces un taparrabos, comiendo una vez al día. Aprendió a adecuarse a todo lo que hacía y tenía que pasar ellos. Govinda siempre seguía a su lado, pero para Siddhartha nada era suficiente, no encontraba su yo. Tras años de mucho esfuerzo, un día llegó a sus oídos la historia de Gautama, un Buda. Se hablaba muy bien de él. Govinda y Siddhartha lo querían conocer. De tanto buscarlo, lo encontraron, ya que lo habían buscado mucho. Escucharon su doctrina y a Siddhartha no le agradó el Buda, ya que él no lo quería seguir. Él quería formar su propio camino. Siddhartha ya era viejo, ya no quería encontrar su yo, pues ya que pensaba que se estaba escondiendo de sí mismo. Así que decidió aprender de sí mismo, ser él mismo. Decidió no ser ni una asceta, ni un sacerdote, ni un brahman, sino solamente Siddhartha, él mismo. El problema es que Siddhartha estaba solo, no tenía ni su padre, no sería sacerdote, ni monje, ni podía seguir siendo asceta. Experimentó frío y desaliento. Bueno. En esta parte nos hablan cuando conoce a Kamala. Siddhartha volvió a sentir, ver, oler, oír, percibir el mundo. No lo despreciaba, ya no lo despreciaba, lo tomaba y lo vivía. Ahí conoció al barquero, a quien no pudo pagar por... En esa parte nos hablan sobre todo lo que a él le pasa después de que él no cree que él estaba perdiendo el tiempo de él encontrar su yo. Bueno, ahí conoció al barquero, a quien no pudo pagar por pasar el río, pero ese le dijo, igual que el río, todo vuelve, quizás tú vuelvas. Ahí pasan una serie de cosas que
que le de que le que permanecen juntos, estuvieron por un largo tiempo. Bueno, pasemos en la parte donde conoce a Kamala. Tras ello conoció a una mujer quien tras poco de conocerlo le invitó al placer. Al entrar a la ciudad se topó con Kamala, la cortesana en su litera de mano, atendida por criados y sirvientes, y le pidió a ella que le enseñara el arte que ella dominaba. Para ello, claro está, ese debía traer dinero y regalos a la cortesana. Ella le dijo que tenía que le gustaban. Cuando ella la vio, le pareció muy perfecta y todo, pero ella le dijo a él que a ella le gustaban las personas importantes y con dinero. El conseguirlos se le antojaba a Siddhartha más fácil que todo lo que había conseguido espiritualmente en su vida anterior. El hecho de saber leer y escribir le abrió las puertas para obtener un puesto con un comerciante al volverse el mismo comerciante. El que le presentó a este comerciante fue Kamala. Kamala le presentó el comerciante. Y volverse el mismo comerciante. Bueno. La curiosa entrevista con el rico comerciante, donde ayudó que supiera leer y escribir, pero además su ingenio y la capacidad de venderse, se hizo socio de este, aprendiendo y viendo su oficio. Lo hizo partícipe en sus negocios, lo cual le dio a Siddhartha lo necesario para pagar las lecciones a Kamala, que era con quien encontraba sentido a su vida. Siendo su empleo con el comerciante el medio para un fin, en un viaje donde se malogró un negocio, hizo una suerte de turismo. Estando ahí unos días en su vida como comerciante, no olvidó lo aprendido como samana, no afanándose ni diferenciándose en su trato a las personas. Pero todo esto era como un juego para él, no era la verdadera vida. Pero él creyó que ya al haber estado tan metido a esto, él se empezó a dar cuenta que eso todavía no lo llenaba, que él tenía que alejarse porque se estaba volviendo ambicioso y todo. Entonces, cuando él ya había empezado a probar los placeres, el dinero, el mundo, en el fondo de Siddhartha seguía siendo un samana, él seguía siendo un samana. Veía la vida con esos ojos, actuaba de acuerdo a todo lo que ellos le habían enseñado. Seguía pensando, esperando, ayunando. No se entregaba realmente a los placeres. Tampoco estaba siguiendo su propia voz interior, estaba acomodado en el bienestar de la mediana. Había logrado el dinero e influencia, todo lo aprendido empezaba a ser olvidado, no, es que él como que no se reconocía a sí mismo de todo lo que había aprendido. Y poco a poco empezó a pensar y a actuar como los demás humanos, a tener sus propios temores, pero no podía acceder a la pasión de sus necesidades infantiles. Empezó a perder su serenidad, a tener mal humor, dureza de corazón. Finalmente la codicia se había apoderado de Siddhartha. Ya no era un juego sino una carga, y fue mediante el juego de los dados que llegó a tal estado. Él se volvió tan adicto a los dados que ya no podía más. Entonces, a tal estado. Entonces, y que le gustaba la sensación de miedo y angustia que sentía en los dados. Se apasionaba por el dinero y ahora era más severo, más pedante, necesitaba más dinero para seguir jugando. Así llegó a los 40, se presentó entonces en el medio otoño, a la muerte, y en sus excesos sintió asco, náuseas, tomó conciencia de su propio vacío e hizo un recuento de su vida. Se dio cuenta de que el juego de los placeres había terminado para él, así decidió abandonar todo y a todos. Abandonó el Sansara. También abandonó a Kamala, la cortesana, quien tras ello cerró su casa y no recibió a nadie más y quedó embarazada de Siddhartha. Entonces él se aleja de todos ellos porque él cree que él todavía no sigue siendo lleno. Que ni Kamala ni ese comerciante lo llenarían a él, porque él ya se había llenado de tanta codicia, de todo lo malo, que él ya no se reconocía, que él ya no era ese Siddhartha de antes. Se había vuelto tan mala persona, se había dejado por consumir por los dados, que ya no
ya no podía seguir siendo el mismo Siddhartha.